días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, hermanos, un cordial saludo. La gracia del Señor nos acompañe aún a través de la distancia y rogamos al Señor que pronto nos podamos volver a reunir. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Jueces, Jueces capítulo 5. Y vamos a estar leyendo todo el capítulo. Dice la palabra del Señor. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, las guerras estaban a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanaac junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Císara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó,
allí cayó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos los enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en tu fuerza, en su fuerza, perdón. Y la tierra reposó 40 años. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Rogamos, como siempre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos exhorte, que tu Santo Espíritu nos transforme. Pedimos, Señor, que tus palabras sean ininterrumpidas, que tu palabra promulgue el mensaje de salvación y que podamos ver a nuestro Redentor por medio de ellas. Señor, guárdanos del error y no permitas, Padre, que estos labios falibles se conviertan en algún tropiezo para tu palabra infalible. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Hermanos míos, hace unos días se jugó la final de la Copa América entre Brasil y Argentina. La selección albiceleste, la selección argentina, resultó vencedora 1-0 con gol de Ángel Di María sobre el eterno rival. Al terminar el partido, se fundieron todos los jugadores en un fuerte abrazo y en un momento comenzaron a cantar. Cantaron de alegría, cantaron con gozo, cantaron por la victoria que obtuvieron. Y es de notar que entre los cantos entonados había inclusive algunos hacia el jugador que según ellos de su mano los había llevado hasta allí. El pasaje de hoy es similar, solamente que la victoria fue más importante aún. Y hermanos, quiero que sepan que la alegría tiende a derivar en canto. De hecho, la música y el canto jugaron un rol importantísimo en la vida de las personas en los tiempos bíblicos. Tanto en las actividades sagradas como en las seculares era prominente y se asocia comúnmente con la alegría y la celebración. Todos recordamos, por ejemplo, el canto de Miriam con las mujeres israelitas ante las aguas del Mar Rojo tras la poderosa liberación de nuestro Señor y probablemente viendo los cadáveres flotando de los egipcios. De igual manera, mis amados hermanos, el capítulo 5 de Jueces es uno lleno de alegría y es específicamente por la liberación poderosa del pueblo de Dios. La intención de la poesía y por ende del canto es siempre, o casi siempre, mejor dicho, inspirar emociones fuertes, de las cuales con el favor de Dios vamos a poder observar en esta ocasión la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios para salvar, la fidelidad de nuestro Dios, el cual siempre debe ser alabado, el cual siempre debe ser adorado. El Salmo 150 nos lo recuerda de la siguiente manera. Alabad a Dios en su santuario, dice el Salmo 150. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle
conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, dice el Salmo 150. De modo, hermanos, que aquí en el capítulo 5 de Jueces son las emociones del cantante, de la cantante, mejor dicho, lo que va a dictar el patrón, la estructura en este capítulo. Y bajo ese prisma vamos a ver el relato de los eventos que pudimos observar en el capítulo 4. Continuando con nuestra serie a través del libro de Jueces titulada Bajo el Señorío de Cristo, una advertencia contra contra el libertinaje espiritual. El mensaje de hoy lo hemos titulado Un canto de victoria. Acompáñeme al versículo 1 de nuestro texto. Dice la palabra del Señor. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Aquí inicia el canto y esta es la única parte que va en narrativa de toda la porción. Y aquí la palabra clave es en aquel día. ¿Qué día? En el día que fueron liberados de la opresión de Císara y de Jabín, evento que vimos narrado en el capítulo 4 la semana pasada. Y lo primero que quiero que observen aquí, hermanos, es que quienes han experimentado la salvación del Señor, automáticamente de su interior emerge, fluye un canto de alabanza por sus proezas, por sus obras, como dice el verso número 2 del Salmo 150. Debemos alabarle por sus proezas. Podemos recordar, como mencioné, a Miriam en Éxodo 15 con el pueblo de Israel. Luego de la salida poderosa en Egipto, podemos recordar el canto de Ana en Primera de Samuel capítulo 2 por la proeza del Señor de darle un hijo. El profeta Isaías en el capítulo 2, específicamente los versos del 1 al 6, que pueden leer después, anuncia el canto del pueblo en virtud de las misericordias de Dios. De igual manera, Apocalipsis capítulo 15 nos describe el canto de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. De modo, mis hermanos, que la Biblia está llena de canción, lleno de cantos, porque tenemos un Dios poderoso que obra con maravillosas proezas en favor de los suyos. La pregunta que haría al iniciar sería, ¿ha sido partícipe usted de la liberación del Señor? ¿Hay un canto en su corazón producto de las proezas del Señor? De eso trata todo el capítulo 5. Lo primero que quiero que observemos, hermanos, el primer aspecto que quisiera que viéramos es la bendición hacia el Señor por los instrumentos en sus manos. La gloria al Señor por los que respondieron a su llamado, que está en el verso 2. Y recuerden, hermanos, hemos mencionado con antelación que es fácil perdernos en los autores y nombres de los relatos bíblicos. Y a raíz de eso podemos perdernos de el obrar de Dios en medio de su pueblo, en medio de su congregación. Sin embargo, el canto aquí descrito en el capítulo 5 de Jueces no nos va a dejar hacerlo.
Note el versículo 2. Por haberse puesto al frente, perdón, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Déjenme leer eso de nuevo, hermanos, y discúlpenme. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, primera parte del capítulo, versículo 2, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, note la última frase, load a Jehová. La clave a entender aquí, hermanos, está en el final del verso 2. Load a Jehová. Y la palabra traducida load implica bendecir, implica alabanza. Débora bendice a Dios. ¿Por quiénes? Note por quiénes. Por aquellos valientes que se entregaron a la causa del Señor voluntariamente. Los que se ofrecieron voluntariamente a la causa del Señor. Y sería importante que subraye ese versículo, la causa del Señor, porque va a ser importantísimo a lo largo de el capítulo. Algo que nos va a ayudar a entender un poquito mejor el pasaje, el verso número 2, es uno que esté en un contexto similar. Acompáñeme a Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 16. Segunda de Crónicas 17, 16. Aquí, en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, se está describiendo la supremacía bélica del pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá, bajo el reinado del Josafat. Nadie, hermanos, ninguno de los enemigos les quería hacer frente, ni los filisteos, nadie. Y note cómo el autor de Crónicas se refiere a los combatientes en el versículo 16. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido como voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. Es esto lo que está diciendo Débora aquí. Está dando gracias al Señor por los hombres que salieron a la causa del Señor. ¿Y qué tan agradecida estaba Débora por esto? Bueno, la respuesta es muchísimo, ya que ella vuelve a repetirse prácticamente de la misma manera en el versículo 9 de nuestro pasaje. Volvamos a Jueces capítulo 5 y ahora adelantémonos al versículo 9. Dice la palabra del Señor. Mi corazón es para vosotros. ¿Quiénes? Jefes de Israel, los líderes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Y note el final del versículo. Load a Jehová. Hermanos, Dios bendice el servicio voluntario de su pueblo por su causa. El Salmo 110, Salmo mesiánico, promete algo así. El Salmo 110, con respecto a que Dios el Padre promete a Dios el Hijo. Note conmigo el Salmo 110, versículo 3, para que veamos la promesa de Dios el Padre al Hijo. Tu pueblo se te ofrecerá, note la palabra que estamos utilizando, como hermanos, voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder, en el día de la manifestación de su obra. Y será en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Dios Padre promete al Hijo un pueblo que se sumaría, se ofrecería, se sometería voluntariamente a la causa del Señor. No como una carga, no como una agonía. No se hace, hermanos, de mala gana el servicio a Dios, sino que
tal como enseña Filipenses capítulo 2, versículo 13, Él pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Y hermanos, esto es importantísimo porque más adelante la actitud de estos valientes es contrastada con el resto del pueblo. Débora, hermanos, quiere proclamar la grandeza del Dios que los liberó y quiere que todo el mundo lo conozca. La gloria es para el Señor. Noten el versículo 3 de nuestro texto. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, otra de las cosas que trae como resultado de participar de la liberación del Señor es el querer proclamar su obra al mundo entero. El Salmo 96, por ejemplo, nos exhorta a cantar al Señor un cántico nuevo. Salmo 96, 2 dice también, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones, su gloria y entre los pueblos sus maravillas. No solo eso, hermanos, adelántese conmigo al verso 10 del Salmo 96. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Hay un deseo de proclamar la obra del Señor. Acompáñeme a un salmo más para ilustrar este punto. Salmo 119, conocido Salmo 119, y quisiera que lea conmigo el verso 46. Salmo 119, verso 46. Dice de la siguiente manera, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. El salmista declara con certeza el hablar, proclamar los testimonios, la palabra de Dios delante de los sabios, delante de las personas en autoridad en el mundo y no avergonzarse. Hermanos, estamos proclamando de las grandezas de nuestro Señor. Estamos proclamando que el Señor reina. Estamos, hermanos, llamados, según el apóstol Pedro, como pueblo de Dios, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo segundo que quiero que observemos, hermanos, en este canto de victoria es que Dios interviene en favor de su pueblo. El canto de Débora exalta al Dios que interviene en favor de su pueblo. Lea conmigo el versículo 4 y el versículo 5 de nuestro texto, Jueces capítulo 5, versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, podemos observar la imagen que pinta aquí la cantante al ubicarnos geográficamente. Se nos menciona Seir, que es la región de Edom, y se nos menciona también el monte Sinaí. Sabemos, hermanos, que el monte Sinaí fue donde Dios se presentó delante de su pueblo, donde Él entró en pacto con su pueblo. Este monte simboliza la presencia de Dios en diversos aspectos. Sin embargo, hermanos, el énfasis que Débora quiere que veamos aquí es el avance de Dios. Desde Sinaí
a través de Edom, el Señor marchó en favor de su pueblo. Quisiera que me acompañe, hermanos, a Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Y quiero que note la bendición de parte de Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomios capítulo 33, versículo 2. Dijo, este es Moisés, Jehová vino de, note, Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su diestra. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban donde? En su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Versículo 4. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jueces, los jefes, perdón, del pueblo con las tribus de Israel. Oh, mis hermanos, todo esto es para recordarnos que Dios no está lejano y que Dios no es pasivo, todo lo contrario. Aquí vemos a Dios moverse en favor de su pueblo. Y cuando Dios se mueve, mis amados hermanos, se nota. El versículo 5 de nuestro texto nos dice que la tierra tembló y que las nubes destilaron y dieron agua, indicando, hermanos, que Dios se mueve con poder en beneficio de su pueblo, en amor de su nombre, en honor del pacto. Él obra en beneficio de ellos. Habacuc capítulo 3, versículo 3. Ese es un versículo muy conocido, inclusive cantado en nuestros días. Habacuc 3:3 dice, Dios vendrá, note los verbos, Dios obrará, Dios se moverá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Y luego dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Ven la relación? Dios se mueve, Dios obra, su gloria se manifiesta y el resultado obvio es alabanza. Versículo 4. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Hermanos, Dios se mueve en favor de su pueblo. Dios interviene en medio de la aflicción de su pueblo. Ese es el Dios del Sinaí, termina diciendo el versículo 5. El Dios que interviene, el Dios que se movió. Ese es el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Mis amados hermanos, permítanme recordarle, Cristo Jesús vino desde la eternidad. No se quedó pasivo, vino desde la eternidad y habitó entre nosotros con señales y poder, calmando las tempestades, mostrando de igual manera su señorío sobre la creación para traer salvación a su pueblo. De modo que los versos 4 y 5 de el canto de Débora nos muestran a un Dios que se mueve en favor de su pueblo. De igual manera lo hace hoy, mis amados hermanos. Hemos de continuar entonces viendo el siguiente punto al que quiero llamar su atención, hermanos, la necesidad imperante, la necesidad imperante. Versículo 6 de Jueces capítulo 5. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté.
Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Esta porción, mis amados hermanos, nos muestra las graves circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Dios y la razón por la cual se encontraban en estas circunstancias. Y el versículo 8 nos lo recuerda. Nos dice el versículo 8 que se escogían nuevos dioses. El pueblo estaba sumido en la idolatría, olvidaron al Señor y las consecuencias, como ya lo vimos hermanos, fueron catastróficas. Ya dijimos hermanos, hemos de recordar, el libro de Jueces nos recuerda lo grave del pecado. No debemos tomar jamás ni la idolatría a la ligera, ni el pecado a la ligera. Robos, saqueos, hurtos, miseria, violaciones. No había libre tránsito para nada, mis amados hermanos. Había que evitar los caminos. No había esperanza. Se menciona que no había ni armas para la defensa. Dice, no había escudo ni lanza ni para 40.000 en Israel. El pueblo estaba en total y absoluta indefensión. El pueblo era incapaz de salir por su cuenta de esa situación. Estaban literalmente en esclavitud, de la misma manera que somos oprimidos nosotros por el pecado y nos encontramos indefensos a menos que el Señor intervenga. Y es precisamente en esas circunstancias en las que reconocemos nuestra debilidad, en las que reconocemos nuestra incapacidad, en la que Dios obra para glorificar su nombre. El siguiente punto a notar, hermanos, mientras leemos este precioso himno de victoria, es que también se menciona salvación para todos, para todos. Ante semejante escenario anteriormente descrito, poca cosa se podía hacer. Parecía inclusive que faltaba gente para ayudar, como vamos a ver en un momento. Sin embargo, Débora vuelve a dar gracias a Dios, vuelve a bendecir su nombre por los que se ofrecieron voluntariamente a la tarea, como vimos en el versículo 9. Y a partir del versículo 9 hay una convocación interesantísima, hermanos. Note el versículo 10. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Algunos de nosotros, hermanos, ni siquiera hemos visto un asno, y muchísimo menos un asna blanca. Y por tal razón, no identificamos en primera instancia lo que Débora nos quiere decir aquí. Sin embargo, permítame decirles, ese asna o esa asna blanca era el medio de transportación de las personas pudientes de la época. Y se estaban contrastando con los que viajaban a pie. Para nosotros sería contrastar, por ejemplo, alguien que tiene un auto de lujo, un Audi, un Mercedes-Benz, y alguien que se mueve, por el contrario, en el transporte público. Ahora, note, hermanos, Débora convoca, Débora llama a ambos grupos a hablar. Y el término pudiera traducirse cantar, alaben. Débora está diciendo ricos y pobres están sufriendo por igual la opresión de Císara. Ricos como pobres, por ende, necesitaban liberación. Y ricos y pobres iban a poder cantar, hermanos, precisamente de esa liberación. Y es curioso, hermanos, porque es algo que tendemos a olvidar y es probablemente a causa de la sociedad
polarizada en la que vivimos hoy, con la lucha de clases que vemos hoy en día, donde algunos eh, eh, tienen problemas con las personas que son ricas y se enojan con los ricos, y otros que marginan a los pobres, y el discurso de lucha de clases que tenemos abundantemente en nuestra sociedad. Y tendemos a olvidar que a causa del pecado, tanto ricos como pobres tenemos el mismo problema: la esclavitud del pecado. Y por consiguiente, hermanos, estamos en condenación y merecedores a la muerte. De modo que tanto ricos como pobres tenemos la misma necesidad de redención. Por eso, tanto ricos como pobres necesitamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación. Hay canciones, hermanos, que no son populares para todos. Algunas canciones tienen, dicen algunos, su gente. Eh, hay ciertos géneros afines a ciertos grupos. Sin embargo, hay una canción que agrada a todos: ricos o pobres, grandes o pequeños, esclavos o libres, hombres o mujeres, judío o gentil. Y ese es el canto de los redimidos. El canto de los redimidos. ¿Y cuál es el canto de los redimidos, hermanos? ¿Cuál es el canto que podemos cantar todos los que hemos recibido tan gran salvación? El canto de victoria, el canto de libertad. Acompáñenme al verso 11 del capítulo 5 de Jueces. Note el canto de victoria. Allí, perdón, versículo 11. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Recuerda, hermanos, Débora nos dice en el verso 8 que la guerra estaba a las puertas a causa de la idolatría. Pero aquí vemos que la guerra, o los efectos de la guerra, cesarán. Los pozos o los abrevaderos a los que se hace mención aquí, hermanos, estaban por lo general al este de las ciudades donde se hacía pastoreo. Y por lo general, en tiempo de guerra, el área de los abrevaderos, de los pozos, era un área peligrosísima. Sería como zona roja para nosotros hoy. Pero en tiempos de paz, serían lugares donde usted podría ver reunión de personas platicando alegre y amenamente. Gracias a la intervención divina, entonces, ya no tendrían que estar temerosos de las flechas enemigas. Y ahora la conversación no es de temor, sino que la conversación es de triunfo en el Señor. Disculpen, hermanos. Y el término que se traduce triunfo en el Señor habla más bien de las obras justas, de las acciones justos que hace nuestro Dios en pos del enemigo. Hablar de la justicia y de la obra de Dios sería el, el tema ahora. Ya no las flechas, ya no el escapar, sino que hay un canto de victoria y hay un canto de libertad. Hermanos, ¿qué escenario se nos pinta aquí? Las emociones están a flor de piel. Puede percibir esa emoción, hermanos. Mire el versículo 12 conmigo. Note el verso 12 conmigo. Mire lo que dice Débora. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta. Entona cántico. Levántate, Barak, y lleva
tus cautivos hijo de Abinoam. Probablemente no lo pueda ver a la primera, hermanos, pero hay pasajes que nos ayudan a entender la emoción en esta frase. Por ejemplo, acompáñeme al Salmo 57. Salmo 57. Este es el rey David cantando en pos de la misericordia de Dios hacia con él. Note, pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está como dispuesto. ¿Y qué hará ese corazón dispuesto, hermanos? Cantaré y trovaré salmos. Ahora note el versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Continúa diciendo el salmista, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Débora está prácticamente estática, pidiéndole a su corazón que despierte en adoración, que despierte en alabanza, que cante a su Señor en virtud de la liberación de su pueblo. La Biblia está llena de alabanza a Dios, mis amados hermanos. Inclusive, Débora llama a Barak para que ponga prácticamente en exhibición a los prisioneros que capturaron en una especie de marcha triunfal. La gloria y la alabanza es al Señor. Ese es el canto de los redimidos, el canto de victoria, el canto de libertad. El siguiente punto, hermanos, que es relevante que notemos, ya que no se menciona en el capítulo 4 que vimos en la narrativa histórica, pero que por la gracia de Dios se nos muestra aquí, es la ausencia de compromiso. Vamos a ver una ausencia de compromiso, pintándonos un cuadro interesante de la condición del pueblo de Dios en ese momento. Y hermanos, les informo que a partir de aquí vamos a poder comprender por qué hay tanto agradecimiento en el corazón de Débora por los que participaron voluntariamente. Se nos va a describir al resto de los actores en esta narración que, como mencioné, no pudimos ver en el capítulo 4. Se nos dice todo esto en el versículo 13. Ahora, a partir del versículo 14, se nos va a mencionar quiénes fueron los que salieron por el Señor. ¿Quiénes fueron esos voluntarios? O quienes respondieron voluntariamente al llamado del Señor. Se nos dice en el verso 14, la media tribu de Efraín, perdón, la tribu de Benjamín, la tribu de Maquir, que es parte de la media tribu, vale la redundancia, de Manasés. Se nos habla de Zabulón en el verso 14, se nos habla de Isaacar, como nos dice la primera parte del verso 15. Y finalmente se nos menciona a Neftalí, como pudimos ver obviamente en el capítulo 4, y se nos recuerda en el versículo 18 del capítulo 5. Ahora, hermanos, Débora va a contrastar el compromiso de los que salieron con la ausencia de compromiso del resto del pueblo. Aquellos que no salieron a la batalla, aquellos que no se sumaron a la causa del Señor. Y eso lo podremos ver a partir de la segunda mitad del verso 15. Note lo que dice la segunda mitad del verso 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón.
¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Hermanos, este, esta pequeña porción es muy profunda y nos dice mucho. Se nos está diciendo aquí que hubo muchas palabras elocuentes, muchas palabras bonitas acerca del deber nacional entre hermanos de ir a apoyar a sus hermanos, valga la redundancia, los hijos de Jacob luchando juntos por la causa de su Señor. Sin embargo, tal como acostumbraba a decir mi padre, al final los de la tribu de Rubén se volvieron puro tilín, tilín y nada de paletas, nada de paletas. Mucha palabra elocuente, mucha buena intención, pero muy poca acción. El versículo 17 nos habla de la tribu de Gad. Cuando se nos dice Galaad, se está refiriendo a la tribu de Gad y probablemente junto con la otra parte de la tribu de Manasés. O sea, note hermanos, una parte de la tribu de Manasés salió a la guerra, la otra parte de la misma tribu se quedaron quietos en Jon. Las tribus marítimas, tanto de Dan como Aser, se quedaron lidiando sus propios asuntos en su región costera. Y esto, hermanos, como mencioné, nos describe la situación espiritual de los israelitas. Esta, hermanos, no era una nación unificada. Aun cuando eran hermanos, y valga la redundancia, hermanos, noten, estos eran hermanos. El pueblo que salió junto de Egipto, hijos de Jacob, hijos de Abraham, parte del pacto, pero no eran una nación unificada, aun cuando eran hermanos, hermanos. Y recuerden que Débora nos describe a las tribus que se ofrecieron voluntariamente como aquellas que se estaban sumando a la causa del Señor. Sin embargo, estas otras tribus tenían sus propias agendas distanciadas de la causa o de la agenda del Señor. De igual manera, hermanos, muchos de nosotros hoy decimos estar por la causa del Señor como pueblo. Sin embargo, a veces nos encontramos teniendo dobles agendas. Acompáñame a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo está refiriéndose a la necesidad de enviar a Timoteo pronto, pronto a la iglesia en Filipo. Y note, hermanos, no es porque no hubiera gente o porque no hubiera personas en la iglesia en Filipo, sino porque no tenían el mismo ánimo, no tenían el mismo sentir, no tenían la misma agenda. Note lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan qué cosa? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es por esta razón que el apóstol Pablo está apresurado a enviar a Timoteo. Hermano, note lo que dice Matthew Henry eh, al respecto, con respecto a las tribus que decidieron no unirse a la causa del Señor. Así, dice Matthew Henry, muchos no cumplen su deber por miedo a los problemas, el amor a la comodidad y el indebido afecto por sus negocios y ventajas mundanales. Los espíritus estrechos y egoístas no se cuidan por lo que sucede a la iglesia de Dios con tal de conseguir guardar y ahorrar algo
de dinero. Todos buscan lo suyo propio. Algo pequeño les servirá de pretexto para quedarse en casa a quienes no tienen la intención de comprometerse en servicios necesarios porque presentan dificultades y peligros. Pues no podemos mantenernos fuera de la lucha entre el Señor y sus enemigos. Y si no nos mantenemos activamente, perdón, y si no nos metemos activamente a fomentar su causa en este mundo malo, caeremos bajo la maldición contra los obreros de maldad. Aunque no necesita ayuda humana, sin embargo, Dios se agrada en aceptar los servicios de quienes mejoran sus talentos para el progreso de su causa. Él quiere que cada hombre haga esto. La causa del reino debe ser nuestra motivación. La causa de Dios debe ser nuestra causa. Y Débora hace una nota en medio de todo este canto de victoria para mencionar que aun cuando los que decían de estar del bando o bajo la causa del Señor y se negaron a participar, aún así Dios trajo victoria al pueblo. Ya podemos entender entonces cuál era el agradecimiento. Dios puso el querer como el hacer en aquellos pueblos. De modo que a partir de aquí, del versículo 18 en adelante, vamos a ver la causa del reino. La causa del reino. Versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanaac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Hermanos, el pueblo que puso su vida por la causa del Señor, el pueblo que sí estaba bajo la agenda del Señor, salió a la lucha y fueron victoriosos, obviamente por la manifestación divina, la situación climatológica que explicamos la semana pasada. Como vimos fue entonces, hermanos, el factor determinante de la batalla. Al quedar ellos atrapados por el torrente de Sison, quedaron a merced de la tropa de los valientes. Quedaron a merced de ellos e inclusive no hubo ningún botín. No pudieron llevarse nada porque el Señor otorgó la victoria. Con los que se sumaron y aún a pesar de que el resto del pueblo no se sumó. Y hermanos, hemos de notar entonces los contrastes aquí en referencia a los que salen a la causa del Señor y los que no. ¿Ok? Y quisiera pedirle, hermanos, que se adelanten conmigo al versículo 23. Dice el versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. De modo que aquí se nos está diciendo específicamente, hay una maldición. Y la razón de la maldición es precisamente por no sumarse a la causa del Señor. Y quiero que noten, hermanos, esta región de Meroz es una región que estaba en medio de la región del conflicto y probablemente esta era la ruta de escape de, que utilizó Císara al momento de la retirada, como vimos la semana pasada. Recuerden, hermanos, que ante el atasco y las arenas movedizas o el lodo que había a causa de la tormenta que ocasionó el Señor, los carros se atascaron y fue
obviamente ventajoso para los que iban a pie o a caballo, derribar todos los que estaban en esos carros. Sin embargo, Císara se lanza del carro errado y comienza a escaparse y probablemente pasó por la región de Meroz y no recibió oposición. Y el ángel de Jehová declara maldición. De igual manera, hermanos, Cristo Jesús traerá maldición a los que están contrarios a su causa, a los que no se rinden a la causa del Rey soberano. Por el contrario, note el contraste, hermano. La joven Yael, la esposa de Eber, ella obra en favor de la causa del Señor. Y note cuál es el resultado. El resultado es bendición. Note el versículo 24 del capítulo 5. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él, Sisara, pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y a su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Císara, hirió su cabeza, y le horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado, versículo 27, entre sus pies quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Y aquí se nos narra la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y de igual manera se nos muestra el final de todos los enemigos del ángel de Jehová, de todos los enemigos de Cristo, estarán bajo sus pies. Hermanos y hermanas, la causa del Señor nunca puede ser derrotada. Todos sus enemigos serán destruidos. El teólogo puritano Thomas Boston dijo lo siguiente en una ocasión: es un hecho que Cristo enfrentó a todos sus enemigos y los venció, les dio el último golpe en la cruz, se apoderó del botín en su resurrección y los aplacó, perdón, en triunfo durante su ascensión al cielo y por la pacífica posesión de su trono. Los sujetos de su amor disfrutan el beneficio de toda su obra. Cristo venció. Cristo obtuvo el botín. Cristo fue vencedor. Y en virtud de eso, usted y yo disfrutamos por su obra del beneficio de su campaña. De modo, mis amados hermanos, que el escenario final se vuelve temible para los enemigos del Señor. Y no, hermano, esta es parte de la canción. Esta es una canción alegre, pero tiene un tono temible para los enemigos del Señor. La canción no es para nada alegre si usted es enemigo del Señor. Y la mejor manera de verlo es con el contraste o con la reacción de la madre de Císara que se nos pone aquí para que nos tengamos una idea. Esta es una madre, hermanos, imagínenselo, esperando a su hijo que salió a la guerra. Note el versículo 28. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella misma se respondía: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Hermanos,
Miren el escenario. Esta es la madre del derrotado. Esta es la madre de aquel que iba contraria a la causa del Señor, al que era enemigo de Dios. De hecho, ella también era enemiga de Dios. Y se trataban de consolar en la esperanza de su maldad. Note, decía ella, bueno, a lo mejor se demoraron porque están repartiendo el botín. A lo mejor están decidiendo con cuántas mujeres se van a quedar. Y lo que a ella probablemente más le interesaba, como vimos al final, qué le iban a traer, de qué colores eran las túnicas, cómo iba a mejorar su guardarropa con las hazañas malvadas de su hijo. Se iba a quedar esperando porque no iba a regresar. Su hijo fue vencido por el Señor. El rey David, hermanos, en el Salmo 52 nos habla acerca del futuro de los malos y aquellos que se sienten poderosos y que están en control de todo. Note lo que dice el Salmo 52, versículo 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Ese Selah, hermanos, es una pausa que debemos hacer para pensar o meditar en la implicación de la declaración anterior. Los malos serán destruidos, serán arraigados de la tierra de los vivientes. No quedará rastro. Pero note el contraste. Verán los justos y temerán y se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Aquel que pensó que era mejor que Dios, inclusive que podía oprimir al pueblo de Dios. Mi pregunta a los que escuchan hoy, ¿en qué bando estás? ¿Cuál es tu causa? ¿En qué causa estás? Permítame recordarle, hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, al contrario de la madre o al contrario que la madre de Císara, esperamos a nuestro caudillo, Cristo Jesús, victorioso. Lo esperamos en cualquier momento, como ladrón en la noche. Y de hecho, ya disfrutamos, hermanos, como mencioné hace un momento, del éxito de su campaña. Ya disfrutamos de los privilegios de su victoria. Él no se demora porque estás teniendo problemas, sino que está dando oportunidad a los que ha de salvar. ¿Eres tú alguien que está en el bando equivocado? Note la oración de Débora en el versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. La causa del reino, hermanos. Y permítame cerrar con lo siguiente, hermanos. La oración final es que se haga la voluntad del Señor y los enemigos del reino sean todos destruidos. Por el contrario, los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que le aman son los que no quieren saber de idolatría, los que no quieren saber de Baal y Astarot, los que quieren vivir conforme a su palabra. La palabra nos enseña que si lo amamos, hemos de guardar sus mandamientos. Y dice el final del canto, los que le aman serán como el sol que sale con fuerza. Hermano o amigo que me escucha, ¿es Cristo su victoria y tu canción? ¿Es la causa de Cristo tu causa? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, proclámelo
al mundo entero. Fuimos llamados, como ya mencionamos, a compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a cantar el canto de los redimidos, a proclamar la victoria y a proclamar que el Señor reina. Pero si la respuesta es no, te exhorto de todo corazón, únete al equipo ganador. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay misericordia abundante para el que cree. Permítame cerrar citando el Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y él hará. ¿Qué es lo que hará? Dice el versículo 6. Exhibirá tu justicia, note, como la luz y tu derecho como al mediodía. Pon tu confianza en Cristo y serás como el sol que sale con fuerza. El Señor le bendiga ricamente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por que has puesto un nuevo cántico en nuestro corazón. Gracias porque nos has permitido cantar el canto de los redimidos, el canto de libertad, el canto de victoria. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quien aplastó al enemigo, quien lo dejó bajo sus pies. Y en virtud del botín, nosotros tenemos vida eterna. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos a proclamar la buena nueva. Ayúdanos a vivir por tu causa, para tu causa. Y que podamos decir, tal como el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Gracias y paz, mis amados hermanos. El Señor esté con ustedes hasta que nos volvamos.